Bueno muchachos, estamos acá en Copacabana, Antioquia, con nuestro compañero Edison. Don Edison, mucho gusto. A servirles. Y estamos visitando su negocio. Él nos va a hablar un poco sobre lo que él hace. Mira, este proyecto aproximadamente de 4 meses. El carro vino chocado en la parte de adelante, la parte izquierda, o sea, al lado del conductor. Como es un carro modelo 54 internacional, encontramos de que el carro tenía demasiados podridos y ya pues, está muy deteriorado. Ya muy deteriorado. ¿Qué estamos haciendo? Volviéndolo a la vida normalmente, haciéndole toda la restauración desde cero. El carro se peló totalmente de la lámina, se peló, se le hizo todo el tratamiento de la tonería y ahorita estamos en el proceso de rectificación de masilla para ya llegar a darle el terminado final que ya viene a ser el acabado del color que va a quedar. Sí, y el chasis también restaurado totalmente, bueno. Pues, debido pues, al modelo del vehículo. Y acá, por ejemplo, en el tema del proceso de soldadura que implementó, que... No, aquí se ha implementado mucho es el soldador MIG. Aparte del sistema MIG, para mí ha sido un proceso excepcional. Si estamos hablando de la vieja guardia, que es la autógena, ¿sí? La autógena, que es la vieja guardia pues, que conocemos desde hace siempre. Esto ya pasó al acetileno y el oxígeno, que es la mezcla. Ahorita vino el soldador MIG, que es una maravilla. No funde mucho la lámina, no la destiemple, es una soldadura muy resistente en cuanto a los engrafes de cada vehículo, lo que uno vaya a reparar en sí. No, claro, ya. Y no, y es más eficiente, más rápido. Sí, es más eficiente, es más rápido, es más calidad. Todo es excepcionalmente pues, en aplicación en el sistema MIG. Listo, entonces vamos a conocer el equipo que tiene nuestro compañero Edison. Aquí estoy trabajando yo con el MIG. Es un proceso que para mí es un proceso maravilloso pues, en cuanto a la soldadura MIG. Y lo versátil que ha sido pues, para trabajarlo. Y porque como es inversor y a la misma vez pues, se trabaja con soldadura eléctrica y entonces es una ventaja muy grande y es una parte muy cómoda pues, para trabajar. ¿Y cuando adquirió el equipo tenía algún conocimiento en el tema o cuéntanos la historia ahí de cómo... Yo la verdad... el fuerte mío nunca ha sido la soldadura, el fuerte mío siempre ha sido la pintura en general, sea alta gama, media, baja. Yo vi un programa en YouTube, precisamente suyo, John, y me pareció muy interesante el tema de esta soldadura y yo dije, yo lo voy a comprar. Yo me tiré al mar sin saber nadar, se animó. Me animé y lo compré, y por medio de sus cosas, de su página y todo lo que usted hace, que para mí es maravilloso, lo contacté, ¿sí? Y sin saber, usted me dio las instrucciones y obviamente agradecido pues porque bueno, de acuerdo a la ayuda de ustedes, yo logré aprender a manejar que no lo soy, no soy un soldador profesional ni nada, soy pintor, pero debido a las enseñanzas suyas, que es muy buena, y al aparato como tal, sí, o sea, claro, al sistema MIG, me he desenvuelto muy bien en él. No, qué bien, no, y a mí también me complace mucho haber servido pues y haber estado en ese proceso de enseñarle a don Edison pues un poco sobre el manejo del proceso MIG y bueno, y fue vía WhatsApp, vía teléfono y logramos hacer algo pues bacano y vea, ha servido mucho y esa es la idea del canal, de nosotros, de llegar a este punto a que los compañeros que no están familiarizados con el tema lo puedan hacer, nos puedan contactar y nosotros poder ayudar en ese tema, listo. El fuerte es la pintura, ¿desde hace cuánto existe? O sea, yo el proceso de la pintura lo estoy ejerciendo hace por ahí unos 34, 35 años, que empecé el proyecto que es lo que me ha apasionado a mí pues toda la vida, que es la pintura. Como te dije anteriormente, sea gama media, baja o alta, la pasión mía siempre ha sido volver carros a la vida. Hay carros en realidad que no dar un peso por ellos y debido a eso, pues imagínense. Sí, claro, no, yo estoy viendo un proyecto suyo de un Spar, que incluso vamos a dejar las imágenes del antes y después. Don Edison es un mago para el tema. Don Edison, ¿en dónde está situado el taller? ¿En qué parte acá de Medellín? En Google aparece siempre toda la ubicación del negocio como tal, aparece como Edison Ríos, día del correo de Edison Ríos pintura@gmail.com. El taller está ubicado totalmente en el centro de Copacabana, por toda la canalización de la vía, ahí llega directamente por la misma vía del GPS, ¿no?
Sí. Entonces ahí llegan directamente acá al establecimiento. Oh, en la descripción del video vamos a estar dejando el número de contacto de Don Edison para el que tenga algún proyecto, sea el que sea, de la magnitud que sea, Don Edison lo puede realizar y con muy buena calidad. Y en clásicos y todo. En clásicos y todo. Entonces vamos a estar dejando el contacto. Listo, Don Edison, muchas gracias. Muy amable por recibirnos acá en Copacabana y en su negocio. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Muchas gracias a ustedes.